En estos momentos recibimos a la doctora Mónica Garmendia, que es abogada previsionalista. ¿Cómo te va, Mónica? Un gusto enorme saludarte. Silvio Sacomani. Hola Silvio, ¿qué tal? Un gusto estar acá en tu programa. Bueno, muchas gracias. El gusto es todo mío. Créeme que es así. Bueno, nos vamos a meter de lleno en la ley bases y fundamentalmente, obviamente, en lo que tiene que ver con tu métier, ¿no es cierto? Y yo querría tomar conocimiento y que les traslades a nuestros oyentes cuáles son las principales modificaciones realizadas en la ley bases en torno al sistema previsional. Bueno, hay una modificación que tiene que ver con la derogación de la moratoria que está vigente ahora. La moratoria 27705, que eso era un plan de cancelación de deuda previsional para aquellas personas, tanto hombres o mujeres, que no tenían los 30 años de aporte. Entonces podía cancelar a través de unidad de pagos, ¿no? Siempre y cuando sean vulnerables, si no tuvieran, digamos, pasaban una evaluación socioeconómica. Entonces se les otorgaba la jubilación, como en todas las moratorias prácticamente, una vez que tenían la edad jubilatoria y pagaban una cuota que se le descontaba directamente del haber previsional. Y es así como venía esta ley, que el año pasado se jubilaron, te digo, 460.000 personas pudieron acceder a este beneficio, especialmente las mujeres que habían sido relegadas a pesar de tener ese otro beneficio que le habían dado de contar los hijos como años de aporte, y si hubiesen cobrado la AUH, 2 años de aporte, y si eran adoptados también. Entonces las mujeres con hijos podían tener la moratoria, esta última moratoria que está vigente hasta hoy, por supuesto, y Seguro. que no era una moratoria que iba a durar mucho tiempo, era hasta marzo del año que viene. Entonces muchas de las mujeres se habían preparado pagando algunas cuotas anticipadas, digamos, sí, cancelaciones antes de tener la edad para poder acceder a ese beneficio a los 60 años y poder completar los 30 años de aporte. El hombre no tenía problema, podía completar los 30 años de aporte una vez que cumplía la edad. Entonces obtenían tanto la jubilación, hombres y mujeres, y se venía trabajando con las personas que por ahí tenían varios años de aporte y no llegaban a Claro. completar los 30, con esa moratoria accedían a completarlos y a jubilarse, y bueno, por supuesto que al derogarse esta moratoria en forma anticipada, ahí están las consultas de todas las personas que no tienen todavía la edad o les faltan meses. Yo tengo clientes que se jubilan en el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre, y Sí. tenían todo preparado para jubilarse. Acá nos encontramos que no van a poder acceder a ese tipo de beneficio. Es un beneficio que también entra en las jubilaciones del SIPA, del Sistema Integrado, que por supuesto que es una persona o un señor que se jubila, fallece, le da derecho a pensión a su viuda o viudo. Entonces, digamos, una jubilación como cualquiera de las jubilaciones de la ley 24241, donde las personas, las mujeres con 60 y los hombres con 65 años, podían acceder con 30 años de aporte efectivo. Acá se los completaba. Bueno, esta derogación implica que las personas, incluso las más jóvenes, se están preguntando hoy cómo hago, cómo tengo mis aportes, están preocupados, ¿no? Por este tema, nos están consultando muchísimo. Nosotros no podemos correr contra el tiempo, vamos a ver qué pasa en senadores, Claro, exacto. cuando incluso se estudie bien y la reglamentación de todo, porque la moratoria, la derogación, considero que ya estaba tan próxima la fecha a quedar, digamos, que no se aplicara más, que vencía la moratoria en marzo del 25, realmente estos meses, para aquellos que estaban convencidos de que se iban a jubilar, implica un dolor de cabeza muy grande. Y por supuesto, se encuentran desamparados, ¿no? Que la ley no los protege. Ujú. Y
Y el segundo tema, que es un tema ya un poco más interesante, que se venía hablando que se iba a aplicar, incluso en pensiones se venía hablando que se iba a aplicar este tipo de prestaciones, que es una prestación de retiro proporcional. ¿Proporcional a qué? A los años que han trabajado. Es decir, que si la persona no llega a tener los 30 años de aporte, se le va a pagar un adicional en proporción a los años que trabajó. Con lo cual, hay que ver cómo reglamentarían esto, porque es parecido o idéntico a la PUAN, con la diferencia que se les va a agregar un adicional si tienen muchos años de aporte. Recordame qué es la PUAN, por favor. Bueno, la PUAN era una jubilación graciable que se había dado en el año 2016, un artículo de la Ley de Reparación Histórica, que fue en la época de Macri. La pensión universal para el adulto mayor. Es decir, que las personas que no llegaban a tener los años de aportes fehacientes necesarios para jubilarse por algún tipo de prestación de la ley general, podían acceder a este tipo de beneficio vitalicio, que era llegar a los 65 años de edad, hombres y mujeres, o sea, acá no había diferencia en la edad con las mujeres, sí, que iban a obtener un beneficio pagado por rentas generales, es decir, un beneficio asistencial, vitalicio, que implica el 80% del haber de una mínima. Es decir, todas las personas que no se podían jubilar porque no tenían aportes o aportes insuficientes, podía la pensión universal para el adulto mayor, que es la PUAM. 65 años de edad, tanto hombres y mujeres, cobraban el 80%, también tenían que ser vulnerables, pasar el socioeconómico, y además los extranjeros también podían con 20 años de residencia en nuestro país. Acreditada porque es una pensión al adulto mayor, es un tipo de pensión que se está otorgando en varias partes del mundo. Por ejemplo, en México tiene una exactamente igual. Después se pretende también en Bolivia, en Perú aplicar una así, porque en los regímenes de capitalización, donde las personas no tengan un trabajo, digamos, que represente un ahorro a su cuenta individual. No podés aportar y te vas a quedar sin la nada misma. Exacto. Por eso tuvieron que aplicar en estos países, tanto Colombia como Perú, como México, que tiene tantos sistemas distintos, provinciales, municipales, federales, cajas distintas, aplicara para aquellas personas que no pudieron capitalizar. Fíjate, si hay personas que son rurales y no tienen una caja propia, o viven en la frontera, o tienen una actividad, digamos, que no es como vivir en Santiago de Chile, que tiene la capitalización, también lo está sufriendo Chile. Hay lugares donde las personas no tienen cargos jerárquicos, o cargos bien está remunerados. Claro, pero ir a un sistema mixto, ¿vos no lo ves conveniente? En realidad, los sistemas privatizados de capitalización funcionan para los lugares donde hay fuentes de trabajo. Pero en este momento nosotros estamos con una chique, viste que está con el tema de que va a haber una chique del Estado, en el sentido de que va a haber varios personas despedidas y demás, y se van a vender, privatizar, muchas empresas del Estado. Entonces imagínate que esas personas van a tener aportes hasta ahí. Cuando llega su edad, el que tiene la bendición de tener la edad y los años de aporte se va a jubilar normalmente. Pero el que tiene que empezar a capitalizar, se requieren varias cosas para una capitalización. Se requiere, primero, ser joven. Sí, ante todo. Para poder aportar. Sí, exacto. Un cargo jerárquico, y si es posible no tener cargas de familia. Es decir,
ser un gerente general de una empresa multinacional, soltero, joven, y bueno, que tengas mucho sueldo. ¿Para qué? Para poder capitalizar acorde, porque el otro gran problema que se ha visto en muchos de estos países de Latinoamérica es que no había poco que se le descontaba para la capitalización. Entonces, cuando llegás a la edad jubilatoria, no tenés la cantidad de cotizaciones necesarias. Sí, o sea, estás en la misma que no tenerla, que ser un autónomo, por ejemplo, monotributista, sino en nuestro país, por ejemplo, que ahora había un tipo de monotributo eventual, social y demás, que se pagaba muy poco, y ahora lo van a subir a 24.000 pesos por mes. O sea, convengamos que hasta el trabajador independiente o el trabajador por cuenta propista, como lo quiera llamar, va a tener que aportar en más del triple de lo que está aportando. Entonces, es un sistema que yo considero que acá lo que se requiere es tratar de cambiar la ley jubilatoria completa, porque ¿cuántos, en la ley 24.241, que es del año 1994, ¿no?, que ya cumplió 30 años, ¿cuántos derogaciones tuvo? ¿Cuántos? Bueno, lo sacamos de capitalización, pasamos a reparto nuevamente, al sistema del SIPA, el Sistema Integrado de Prestación Argentina. Después los monotributos, como no podés pagar el monotributo categoría A, te doy un monotributo social y pagar lo mínimo, te sirve como aporte para tener la mínima. Bueno, es una serie de cuestiones complejas que tienen que ver también con la facturación y está un poquito de la mano con los temas impositivos de AFIP, si sos responsable inscrito, no. Bueno, si entonces sos... mira, te interrumpo un segundito. Yo soy responsable inscripto como infinidad de autónomos en la República Argentina, obviamente. Si yo tengo mis 30 años de aporte hoy, cobro una miseria, tengo entendido. A la mínima. Por eso es el tema de por qué nos persiguen tanto a los responsables inscriptos para ir a cobrar la mínima, que la cobran también. Bueno, eso es una de las injusticias, porque hay un tema que tiene que ver con que el autónomo, digamos, a veces no paga, depende cómo el vaivén, cómo le va en su negocio, en su pyme y demás. O sea, puede haber un empresario que paga como autónomos y hasta máximas categorías, y tiene empleados que le tiene que pagar mucho y se jubilan con mucho más sueldo que, digamos, el propio autónomo. Más, claro, exacto, el empresario grande, ¿no?, que tiene. Y el pequeño también. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Hubo mucha recategorización. Cuando hubo varias recategorizaciones, si nos vamos a lo histórico, donde empezaron a achicarse las categorías, en un principio había hasta la N, donde te garantizaban 10 saberes mínimos, pero eran voluntarios esos aportes. Pero después mucha gente, yo he visto, gente que ha pagado esos aportes pensando que iba a tener una buena jubilación. Después, como la gente dejaba de pagar, empezaron a recategorizarse y a tener menos categorías. Después menos con el monotributo. Sí, ni hablar. En el año 1998 ya empezó el monotributo. Después, como no pagaban y querían asegurarse estas personas una prestación como una jubilación mínima, empezaron otras categorías inferiores. Por eso, como el monotributo social, que es lo que se piensa sacar para evitar esto, y que el monotributo categoría A, que es la más baja, pague 25.000 pesos la cuota por mes. Entonces hay un cambio muy grande de cómo fuimos decreciendo en el tiempo. Yo, porque tengo un poco de conocimiento, ¿no?, por tantos ejercicios de la profesión y por haber visto y haber jubilado personas con todos estos problemas. Pero en realidad pasó así, de ser un autónomo donde eras el patrón del campo y te jubilabas, aportabas por la máxima categoría, pasaste a ser una persona de la categoría más baja en algún tiempo. Y bueno, y eso es lo que se trata. Es un tema muy, muy importante, pero acá lo fundamental que se requiere es que la persona tenga trabajo, no importa si es en relación de dependencia, sí, está claro, o si es como autónomo, como empresario, como
bueno, las personas que realizan otras actividades también, como por ser artistas, ¿no? Los artistas tampoco, actores y demás, no se jubilaron al principio porque no tenía una relación de dependencia, porque hacían las obras por un tiempo. Entonces que tenían que ir al aporte autónomo, ¿verdad, Faxi? Sí, Bueno, y así todo, sí. es la historia de la previsión misma. Claro, ¿No? ahora, Como va modificando. por ejemplo, te voy a dar un ejemplo personal y no me cobres la consulta, por favor. No, por favor, después te mando como los yanquis, te mando la factura. La factura, claro, claro, tal cual. Mira, yo estuve trabajando en la industria farmacéutica como empleado, como visitador médico, Sí. 18 años. Y Sí. hace, bueno, empecé como monotributista y hace, suponte, 8 años que soy autónomo, ¿no es cierto? Sí. Digo, esos aportes que hice como visitador médico en ese caso, ¿se contabilizan o voy a la mínima? Sí, exacto. No, se contabilizan porque el haber es mixto en este caso, digamos, se compone por partes, si estuviste más de 10 años, con parte en relación de dependencia y la parte de autónomos que se requiera para completar los 30, ¿no? Y ahí, bueno, se tiene que tomar en cuenta, como hay muchas jubilaciones que van también al prorrateo de edad, ¿no? Una de las características, yo tomo un taxi acá en Buenos Aires, lo primero que me preguntan es, ay, mire, yo fui taxista, que puedo probar que fui taxista, sí, porque se jubilan a los 60, pero después estuve en relación de dependencia y después, entonces te preguntan y entonces tenés que hacer un prorrateo de la edad, ¿no? De los años que fue a 60 y los años a 65, pero juntando siempre los 30, ¿no? Para que es lo que establece como mínimo la edad, los aportes, perdón, para poder jubilarse. Sí. Y ahí que va a haber mucho menos, si sale esta ley, va a haber mucho menos gente que se pueda jubilar por la ley 24241, la ley general, es decir, no va a tener los años. Y se crea este tipo de retiro proporcional, vamos a ver qué es lo que da, porque una cosa es la PUAN, tengas o no tengas, y te jubilas igual con un 80% de la mínima, y este retiro proporcional también va a ser un 80%, pero, o sea, por un lado se deroga la moratoria unos meses antes, por el otro se agrega esta retiro proporcional de acuerdo a los aportes que verdaderamente tengas dentro del sistema, y se te va a dar un adicional por los años, mínimo tiene que ser 10. Entonces vamos a ver cómo se reglamenta, porque en principio vas a tener un 80%. El gran inconveniente es que la mujer de 60 pasa a 65, a 65 años, igual que el hombre. Que el hombre, sí. Exacto, entonces va a tener que esperar en el término, salvo que tenga 30 años de aportes efectivos, en el término de 5 años no vamos a jubilar mujeres, en principio, por lo menos, salvo que tenga aportes y bueno, o tenga otro tipo de jubilación, retiro transitorio por invalidez u otro tipo. Ya habíamos tenido una modificación en la parte de relación de dependencia privada, donde las personas podían optar, cuando cumplían la edad y tenían los aportes, en quedar a trabajar hasta los 70 años. Entonces hicieron la opción de permanecer ¿Cobrando en la trabajo, jubilación inclusive? Cobrando la jubilación, no. Ah, ok. Mantenerse Okay. en el lugar de trabajo sin jubilarse. Entiendo. Entonces preferían eso por una cuestión de que una jubilación puede equivaler a un 50% de lo que gana en actividad. Entonces, le representaba, por algunas cuestiones personales, hoy personas que quieren seguir trabajando. Yo tengo conocidos que quieren seguir trabajando, ¿no? Y bueno, y si yo espero una jubilación como la gente, tengo que trabajar hasta los 90, digamos. No, si vos no estás como autónomos, te podés jubilar, porque sos vos tu propio, el trabajador que aporta como autónomos, sí, y continuar trabajando. Está bien, porque pero hablamos de la mínima, que es de ¿cuánto? ¿190.000 pesos o estoy loco? Bueno, ese es el otro inconveniente. 190.000 va a ser ahora. El gran problema que existe, que también te preguntan siempre, el refuerzo previsional, esos 70.000,
que quedan aparte de la mínima. Entonces, viste que todas las personas cobran de acuerdo a un porcentaje que se va a establecer Sí, por mes. exacto. El IPS antes de 2 meses para atrás, y después la gente te pregunta, ¿y la mínima cuánto está? Y bueno, 260 está la mínima. Y claro, ¿por qué 260? Porque son 190 lo efectivo, aplicando el IPC de 11%. Y el otro, ¿por qué da 260? Porque le aplican el bono de 70.000 pesos que están dando Entiendo. hace 3 meses, Sí. con mayo. Quedó planchado el bono también. Entonces, antes se iba, digamos, creciendo y se iba dando, pero ahora hace 3 meses que está a 70. Pero como refuerzo, bono, la palabra que quiera llamar, no integraría el haber. El haber son los 190 más el bono de 70 y ahí vas a 260. Entonces, si yo te digo, vas a cobrar el 80%, ¿de qué vas a cobrar el 80%? De De 190. los 190. Claro. Exacto, el otro no sabemos si lo va a dar o no lo van a dar o qué va a pasar. Ahora la pregunta... O sea, que son todas... Sí, no, decime por favor, si cerrá con la idea, No, que me que son súper interesa. incógnitas, que yo te puedo decir, esto es así hoy, vos en 10 días me llamás y tenemos otra, bueno, hace poco me llamaste y te comenté de Sí. estos decretos de aumento, Sí. que en realidad cuando me dicen las personas, pero yo no cobro el mínimo y me estoy quedando como mínimo, ¿qué está pasando? Si yo no cobro refuerzo, ahí está el gran problema. Hace más de 2 años se está dando todos los meses un refuerzo que viene aumentando los mínimos y el que no es mínimo se quedó ahí, planchado, sin cobrar Totalmente. nada. Entonces, ahí se está teniendo exactamente el mismo problema que tuvieron en la época del Badaro, es decir, ¿qué pasó? Que aumentaban los mínimos, y los medianos no, hasta que la Corte dijo, bueno, a partir de ahora se hace una ley de movilidad, que fue la primera ley del 2008, y vamos a darle un 88,6 a los de aumento. Entonces ahí volvieron a resurgir a través de los reclamos, pero ahora están pasando exactamente lo mismo, es decir, si yo te digo que muchos me llaman y me dicen, doctor, usted me hizo el juicio, yo gané, pero ahora me estoy quedando en la mínima de vuelta. O sea, es verdad, todos los que le hice el 2006 para acá el juicio ya quedaron de vuelta en la mínima, no, sí, en lo que cobran la mínima, claro. y ningún bono. Entonces me dice, ¿puedo hacer otro juicio? Y ahí está el tema, ¿podemos hacer otro juicio? Mientras la Corte no reconozca esto, nosotros nos quedamos ahí hace tiempo y allá lejos con el tema Badaro, y no tenemos posibilidad de volver a solicitar un nuevo incremento por movilidad en los haberes de las personas que no son mínimas. Pero la historia, pero las situaciones, las circunstancias son exactamente iguales. Seguro. Es decir, exactamente iguales, con la diferencia que vamos a ver qué pasa cuando se estudia artículo por artículo esta ley de base y cómo va a quedar en el Senado. Es decir, porque acá hay que reglamentar tantos parches. La ley general ya directamente está, más estirarla no se puede, ¿no? Seguro. Habría que tomar una ley seria, pero con un carácter, digamos, que sea práctico, que sirva para el tiempo, para las otras generaciones, no un parche para ahora. Bueno, pero ¿cuántos activos por cada pasivo tenés? 1,5. Ah, 1,5, yo pensé que era más. Sí, no, bajó 1,5. Mira, casualmente otros colegas daban esas charlas y contaban la pirámide, cómo se fue achatando, ¿no? Antes teníamos mucho más. 8, creo, si mal no recuerdo. Sí, 7 más o menos. Después pasó 4, después pasó 3, ahora 1,5, nada más. Y además otra cosa, yo te digo esto, con todos los despidos que se van a dar, no, bueno. ¿cuántos van a quedar? ¿Entendés? O sea, va a volver la capitalización para aquellos que la pueden pagar, pero el tema es que si no estamos dentro de un país que tenga normas
serias, normas que se puedan tolerar en el tiempo, va a ser un país difícil que alguien quiera venir con estos cambios tan abruptos, ¿no? Porque vos decís, ay, queremos inversores, inversores, pero si no le das seguridad jurídica, tampoco van a venir, ¿no? Yo desde que soy chica escucho la misma palabra, seguridad jurídica, sí, sin duda, sin duda. Pero ¿quién va a venir a invertir lo que tiene cuando lo puede invertir en su país o en otros lados que le va a dar una mayor rentabilidad? Te nombro países, te nombro países y no muy lejanos. Uruguay, sí, Paraguay, sí, Chile, sí, Brasil, sí, ni hablar, sí, Bolivia. Sí. Bueno, vos sabés que yo trabajo en Chile, ¿no? Hace varios años. Sí, porque, me habías comentado. Por el tema de que yo jubilo con el convenio. Y estaba pensando, mirá lo que digo, si acá se termina la jubilación, mirá, justo me diste la idea, pero si se termina la jubilación, ahora la nieve me corta un poco, ¿no? Pero cuando mejore el tiempo, me instalo porque yo atiendo un montón de gente que trabajó en la Argentina y no recibe una jubilación. Y con los aportes que tiene en Chile le puedo hacer la jubilación convenio. Que eso me da la posibilidad de seguir trabajando por haber cruzado la cordillera y estar del otro lado. Claro. ¿Te das cuenta? Porque esa gente trabajó en yacimientos carboníferos, que también se va a privatizar nuevamente, como la tercera o cuarta privatización. Trabajó en rural, también trabajó en la construcción con aportes y libretas. Entonces, todas esas personas que han trabajado muchos años y después en un momento se volvieron a su país, tienen la posibilidad de jubilarse. Y no es que se jubilan sin aporte, se jubilan con aporte. Así que bueno, buscando por dónde conseguir y seguir trabajando con la seguridad social, la verdad que... A ver, yo estaba pensando, tengo 18 años como visitador médico, más 10 años, 28 años de aportes tengo ya, tengo 50 años. No, vos vas a estar pasado de aportes si seguís, no vas a tener problemas para jubilarte. No, para jubilarme no voy a tener problema, el tema es para solventar mis gastos cuando me jubile. Bueno, ese es el gran problema de todos, ¿no? Porque eso es un problema que ha cambiado mucho. Hay mucha gente que tenía varios bienes y se ha achicado, ¿viste? Porque hoy en día, la verdad que era en otro momento, cuando vos eras visitador médico, ibas de un lado al otro. Yo cuando trabajaba en Olavarría Azul, iba todos los meses, pero ahora con esta situación, uno va trabajando mucho por internet con respecto... La gente se acostumbró por el WhatsApp y demás y ha cambiado. En la época de la pandemia, muchos de mis colegas que estaban acá en tribunales, en la zona de tribunales, dejaron su estudio, porque entre que alquilar para no ir, estar aislado, y ya se empezó a trabajar toda la parte con el expediente digital, avanza muchísimo la parte digital que realmente es la herramienta del futuro, ¿no? Donde nosotros podemos trabajar para varios países, incluso como me pasa a mí, que trabajo digitalmente, porque todo el mundo usa el WhatsApp y todo, con Chile, sin necesidad de ir. No, por supuesto, tanto, por ¿no? supuesto, por Eso es supuesto. El cambio fundamental que se tiene. Y lo mismo pasa en dar charlas, conferencias que se hacen híbridas, que también implican un ahorro del costo, porque hoy en día contar con tomar el avión, hospedarte, pagar el congreso, ¿no? Y a veces vas y este es un momento donde tenemos que estar un poco quietos los previsionalistas para saber qué sucede, ¿no? Por supuesto. Pero yo soy tantos años trabajando en esto, he pasado por todas situación. No me lo quiero imaginar, no me lo quiero ni imaginar. Moni. Pero te vas a jubilar, sí. Sí, eso desde ya, sí. Igualmente tendré que hacer mi jubilación por otra parte. Dios quiere y San Cayetano también. Sí. Es ahora, lo que está haciendo la gente. Y claro, Moni, la última. Si tuvieses que destacar una frase que nuclee, que resuma, que haga una reseña de todo lo vinculado con el sistema previsionalista argentino y fundamentalmente en torno a lo que plantea la ley Bases. ¿Cuál sería esa frase? La frase es que la ley Base viene a emparchar nuevamente cosas que requieren una reforma integral.
Lo que se requiere es una reforma integral del sistema previsional argentino. Brillante. Moni, te agradezco muchísimo, te mando un beso grande y vamos a estar en contacto fuera del aire en otro momento, y tener presente que si me jubilo con la mínima, bueno, tus honorarios tendrán que disminuir un poquitito. Te mando un beso gigante y 1.000.000 de gracias, Moni. Hasta luego. A la audiencia. Muchas gracias, Mónica. Hasta luego. Le escuchabas a la doctora Mónica Garmendia, abogada previsionalista.